Gloria a Dios, aleluya, con la iglesia triunfante, amén. Gloria a Dios, aleluya, el viernes traté de entrar, gloria a Dios, aleluya, a hablar un poco acerca de la resistencia que vamos gloria a Dios, aleluya, que va a venir sobre nosotros y no tenemos que temer eso. Todos vamos a ser, gloria a Dios, aleluya, tentados a retroceder, todos hermano. ¿Por qué? Porque el diablo no nos va a dar un pase gratis a aquello que Dios ya nos ha dado, hermano. Va a tratar de hacernos retroceder, de pusharnos hacia atrás, creando circunstancias o situaciones alrededor de nuestra vida o en contra de nuestras vidas, hermano. Pero no ponemos atención a esas cosas. Solamente, gloria a Dios, aleluya, pushamos hacia adelante por medio del espíritu de fe. Y el viernes traté de introducirme ahí, pero realmente no nos alcanzó el tiempo. El tiempo es demasiado poquito tiempo que tenemos para un servicio, hermano. Imagínense 30, 40 minutos de predicación de la palabra de Dios, solamente la introducción, hermano. Amén. Para algunos solamente buscar apenas la escritura. Estoy terminando, apenas se encuentra la primera escritura, hermano. Se da cuenta, pues necesitamos más tiempo. No es para poner a nadie en abajo, todos empezamos allí. Cuando yo vine al evangelio, nunca había leído una Biblia. Nunca había tenido una Biblia en mi mano. No sabía ni lo que era un capítulo, ni un versículo, ni dónde hallarlos, ni dónde empezar. Gloria a Dios, aleluya. Eso no es para poner a nadie en abajo. Todos tenemos un punto de partida. Amén, hermanos. Pero tenemos que aprender, gloria a Dios, aleluya, no ponerle reloj al Espíritu Santo. Y si necesitamos, gloria a Dios, aleluya, que escuchar lo que necesitamos que escuchar, pues lo mejor es que lo recibamos. Gloria a Dios, aleluya. Quitemos nuestra atención del tiempo en el nombre de Jesús y no le pongamos freno al Señor. Amén, hermanos. Que al cabo es que vamos a hacer, gloria a Dios, aleluya, después del servicio vamos a irnos a comer, o vamos a irnos a acostar ahí en el sofá, a ver la televisión, o gloria a Dios, aleluya, a irse a sentar ahí en la salida a ver el Facebook, hermano. Algunas de esas cosas, ¿verdad, hermanos? Hermano, no hay cosas tan importantes por el momento que tengamos que atender, gracias a Dios. No hay 911s que tengamos que atender, hermano. Gracias a Dios por eso. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, gloria a Dios, aleluya. El Señor me dio ¿se acuerdan cuando estábamos en el basement, en el primer basement? El Señor me dio esta luz en esta palabra. No estoy diciendo que es la única interpretación, pero es una parte que el Señor me dio la luz cuando Moisés subió al monte, hermano, ¿se acuerda? Cuando Moisés subió al monte, la palabra dice que Josué siempre estaba con él. Cuando Moisés salía, Josué salía. Cuando Moisés entraba, Josué entraba. Pero cuando Moisés iba a ir al monte, gloria a Dios, aleluya, les dijo a los demás, les dijo, el que tenga asuntos que arreglar, que atender, vaya y atiéndalos. Pero él fue y se estuvo el tiempo que se tuvo que estar en la presencia de Dios. Amén. Por eso, gloria a Dios, aleluya. Hay veces que le digo, el que necesite que salir, salga. Pero necesito que terminar de ministrar a las personas que necesitan, gloria a Dios, aleluya, recibir. El domingo todos nos tuvimos como 40 minutos aquí, ¿verdad, hermano? Hubo otra ola del Espíritu, gloria a Dios, aleluya. Se da cuenta, hermano, y muchos fueron fortalecidos, otros fueron sanados, otros simple y sencillamente estaban fortalecidos, pero recibieron más fortaleza. Y sí me entiende, pero si no seguimos eso, la dirección del Espíritu, perdemos esa provisión que está ahí para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Moisés descendió con la gloria de Dios sobre él. Pero tuvo que pasar el tiempo que necesitaba que estar en la presencia de Dios. Y gloria a Dios, aleluya, vino en una mayor unción. Y también, ¿qué traía, hermano? Traía una mayor revelación. Y vino para exponérselas a todo el pueblo de Dios. Vemos en Efesios capítulo 1, versículo 17, amén. Vamos a ver la iglesia triunfante, amén, hermanos. Ya vimos cómo el enemigo fue derrotado, destronado, gloria a Dios, despojado. Sabemos que nuestro enemigo es un enemigo derrotado, es un enemigo destronado, es un enemigo despojado. Sabemos que, gloria a Dios, aleluya, tenemos la victoria sobre él.
Gloria a Dios, aleluya. Pero también hemos aprendido que, gloria a Dios, si no sabemos esto, o sea, si tenemos ignorancia de esto, el enemigo va a tomar ventaja de nuestras vidas. Amén. So, dice el versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. So, la voy a leer aplicando la palabra de Dios a mí como ejemplo para usted, para que usted lea esa palabra de la misma manera. ¿Me sigue, hermano? So, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado. ¿Me sigue? Estoy haciendo al leer así estoy haciendo la palabra mía, personalmente mía, amén. Para saber cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado y para saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y para saber cuál es su preeminente grandeza de su poder para conmigo, que creo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ese mismo poder que operó en Cristo y le resucitó entre los muertos, gloria a Dios, aleluya, está a mi favor y está disponible para mí. Realmente autoridad es poder delegado. Por eso ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, gloria a Dios, Dios nos dio autoridad. Jesucristo dijo, aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si autoridad es poder delegado, ese mismo poder que resucitó a Jesucristo se nos ha delegado a nosotros para que nosotros ejercitemos dominio sobre las fuerzas del mal, sobre todos esos espíritus que Efesios 6 nos habla, principados, potestades, gobernadores, huéspedes espirituales de las regiones celestes de maldad. Esos 4 rangos, si este mismo poder o esta misma fuerza con la que Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos se me ha delegado a mí. ¿Me sigue? Y es por eso que nosotros tenemos dominio sobre las fuerzas del diablo. No en nuestra fuerza, no en nosotros mismos. Y el reverendo Kennedy utiliza esta ilustración como muchos estamos relacionados con esto. Tal vez muchos de los niños ahora no están relacionados con este tipo de actividad en las leyes de vialidad, hermano, pero muchos todavía todavía alcanzamos a conocer los tránsitos de esquina. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que estaban, o los tránsitos de calle, ¿se acuerdan? Que estaban parados a media calle con un silbato y luego los paraban y luego el otro y era el semáforo, ¿verdad, hermano? Lo que hoy hace el semáforo es lo que hacía pero esa persona representaba la autoridad, ¿recuerda? Y cuando pitaba y levantaba la mano se detenían todos los carros, se paraban y luego pitaba y luego les daba y él mantenía el control del fluir del tráfico, ¿recuerda, hermano? Ahora, ninguno de esos autoridades de vialidad tenía la fuerza física para detener ninguno de esos vehículos, pero gloria a Dios, aleluya, sí tenía la autoridad, había una autoridad que lo respaldaba. ¿Cuál era la autoridad que lo respaldaba? Gloria a Dios, aleluya, la autoridad del gobierno estaba detrás de él, respaldándolo, gloria a Dios, aleluya. Y por eso es que nosotros, si un oficial de policía, hermano, se para ahorita en la esquina y el semáforo dejó de funcionar, y ha sucedido, y se para ahí y comienza a dirigir el tráfico. Nosotros llegamos y si levanta la mano nos paramos. Y no nos movemos de allí hasta que Él nos lo indique. ¿Me sigue, hermano? Realmente ellos no tienen la fuerza en sí mismos para detener ninguno de esos vehículos. Pero lo que representan y lo que hay detrás de ellos, lo que lo respalda es una autoridad. Amén.
Y desde esa posición ellos, gloria a Dios, aleluya, ejercen esa función. Lo mismo con nosotros. Nosotros físicamente, gloria a Dios, aleluya, o como individuos, como personas, no tenemos nosotros la fuerza para detener al diablo, para dominar sobre el diablo o sobre los espíritus. Recuerda a estos hombres que trataron de ejercitar un exorcismo en el libro de los Hechos en la vida de un hombre, y los espíritus dijeron: ¿quiénes son ustedes? Y ellos dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dijeron: nosotros conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús. Dice: pero tú no tienes la autoridad para ordenarme a mí que salga. Y luego dice que se lanzaron sobre ellos y los mandaron desnudos, hermano. Sí, la única gloria, esa autoridad, gloria, ese poder se nos ha investido, hemos sido investidos de ese poder. Gloria a Dios, aleluya. Y esa es, gloria a Dios, aleluya, esa es la causa por la cual tenemos autoridad y dominio sobre las fuerzas del mal. No necesariamente nosotros como individuos, sino en la autoridad y el poder, gloria a Dios, aleluya, con el cual hemos sido investidos o que se nos ha delegado. Si autoridad es un poder delegado. Ahora, ¿qué tanto, gloria a Dios, aleluya, poder es el que nos respalda? El que nos envió. ¿Quién nos envió? Jesús. Y Jesús dijo aquí que toda potestad me es dado en el cielo y en toda. Lo que nos respalda a nosotros es toda la potestad y toda la autoridad que se le dio a Jesús. Está detrás de nosotros, respaldándonos para cuando nosotros ejercitemos ese dominio sobre las obras del mal. Ahora, esto no tiene nada que ver con cómo nos sintamos. Tal vez un oficial de policía se para ahí a detener el tránsito y no haya tenido ganas ese día de ir a trabajar, hermano, y esté haciéndolo solo por su responsabilidad. Pero aún así, hermano, si lo vemos así medio flaquear y debilitado, mira, se está durmiendo, pero tenemos que someternos, hermano. Esta autoridad delegada, hermano, no está limitada a cómo nos sintamos. ¿Me sigue, hermano? Si nos sentimos animados, si nos sentimos desanimados, si estamos tristes o si estamos alegres. Hermano, sí, esta autoridad que se nos ha delegado no está limitada a cómo nosotros nos sentimos. Tampoco está limitada si esa vez traemos, si me entiende, muchas ganas, mucho de nuevo de hablar. Otras veces nomás no tenemos muchas ganas de hablar. Si esa autoridad no está limitada, hermano, gloria a Dios, aleluya, a nuestra condición o estado anímico, hermanos. Tenemos que entender eso, porque si todos vamos a encontrar que un día, hermano, lo menos que va a tener ganas de hacer es contender en contra del diablo, hermano. ¿Me sigue, hermano? Bueno, todo eso era extra, hermano. Amén. Continuamos leyendo aquí en el versículo 20. ¿Está listo para recibir, hermano? Este es uno de los temas más importantes para su vida como cristiano. Dice: la cual lo operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares que, hermano, celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Me sigue? Jesucristo fue sentado en los lugares que, hermano, vamos a tirar otra vaca sagrada, hermanos. Amén. Jesucristo fue sentado ¿dónde, hermano? En los lugares celestiales. Y Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, lugares celestiales, la Biblia habla, gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo dice que fue llevado hasta el tercer cielo. Si la Biblia habla de un tercer cielo, tiene que haber un segundo y un primero. ¿Me sigue, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Está, gloria a Dios, la atmósfera. Luego está
el cielo que vemos, lo que llamamos cielo, donde están las estrellas y todo eso. Y luego está el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Y Jesucristo fue, gloria a Dios, aleluya, exaltado, gloria a Dios, aleluya, y sentado, gloria a Dios, aleluya, a la diestra de Dios. En ese lugar, ¿me sigue, hermano? Esto, gloria a Dios, aleluya, es importante que estemos conscientes de esto. Y fue puesto por encima de todo principado, ¿me sigue? Todo poder y señorío, y sobre todo nombre, ¿me sigue? Que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia, hermano? Usted y yo somos la iglesia. Vamos a ver, gloria a Dios, aleluya, aquí, gloria a Dios, aleluya, antes de avanzar más adelante, que nosotros somos la iglesia. A veces decimos, vamos a la iglesia, porque nos referimos a este edificio. Pero realmente, si hablamos como de un lugar consagrado para Dios, este edificio es la iglesia. Si nos referimos como un lugar que ha sido consagrado para Dios y las cosas de Dios, ¿me sigue? Pero si nos referimos como a cuerpo, gloria a Dios, aleluya, la iglesia somos nosotros. La iglesia va a la iglesia. ¿Me sigue, hermano? Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ya conmigo, yo como iglesia soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Dice la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿En qué, hermano? En, gloria a Dios, aleluya, la plenitud de cual lo llena, gloria a Dios, aleluya, lo llena todo en todo, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver 4 versículos. Jesucristo dijo que en el testimonio de 2 o 3 se establece todo, pero vamos a ver cuatro escrituras donde habla, gloria a Dios, aleluya, de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Si usted y yo somos el cuerpo de Cristo, si Cristo, gloria a Dios, mientras no nos veamos así, gloria a Dios, aleluya, vamos a estar limitados en cuanto a cómo Dios opera y a través de quién Dios opera. Sí, Cristo es la cabeza, pero Él, gloria a Dios, aleluya, opera a través de su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? Nosotros. Todo lo que Dios quiera hacer aquí en la tierra lo va a hacer a través del cuerpo de Cristo. Por eso dio dones espirituales y dones ministeriales. Y por eso, gloria a Dios, aleluya, somos un solo cuerpo conformado por muchos miembros. Y cada miembro tiene una actividad propia. ¿Me sigue? Y Dios a través de su cuerpo y a través de todos esos diferentes miembros, gloria a Dios, aleluya, se manifiesta aquí en la tierra para, gloria a Dios, aleluya, causar que su plan sea prosperado sobre la faz de la tierra. Es a través de usted, gloria a Dios, aleluya, y de mí. Si Dios quiere alcanzar una persona, lo va a hacer a través del cuerpo de Cristo. ¿Me sigue? El cual somos nosotros. Amén. Vamos al libro de Colosenses. Las siguientes escrituras que vamos a ver, gloria a Dios, aleluya, nos van a mostrar, aleluya, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Me sigue? Amén. Bueno, pastor, eso ya lo sabía. Qué bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a regar lo que ya fue sembrado en su vida. Amén. Colosenses capítulo 1, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a ver, gloria a Dios, aleluya, el versículo, gloria a Dios, aleluya, 18. Vemos el contexto, el versículo 17, ¿lo tiene? Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, está hablando de Jesús, ¿me sigue? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Me sigue, hermano? Aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús es la cabeza del cuerpo y que ese cuerpo somos nosotros, la iglesia. ¿Me sigue? Gloria sea a Dios. Veamos el siguiente versículo. Versículo, gloria a Dios, aleluya, 24 del capítulo 1 de Colosenses. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Praise God. Usted y yo somos, gloria a Dios, aleluya, el cuerpo de Cristo. Si la cabeza quiere ejecutar algo, es a través del cuerpo. Su cabeza envía una señal a nuestro cuerpo y el dedo se mueve. ¿Me sigue, hermano? El pie, gloria a Dios, aleluya. El pie, gloria a Dios, se activa, va hacia la dirección, gloria a Dios, aleluya. Los sentidos se activan. Los órganos, gloria a Dios, aleluya, responden. ¿Me sigue, hermano? Vemos aquí otra escritura que nos dice, y cumplo en mi carne lo que falta las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia. Praise God. Capítulo 2, versículo 17. Gloria sea a Dios. El versículo 16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La cabeza, Cristo, el cuerpo, la iglesia. ¿Me sigue? ¿Puede ver más claramente a Cristo como cabeza y a nosotros como cuerpo? Amén. Amén. Si aquí tenemos enfrente, gloria a Dios, aleluya, nuestra hermanita Briana, ¿verdad, hermano? Nosotros no llamamos Briana a su cabeza y llamamos Juanita a su cuerpo. Cuando nos referimos a nuestra hermana Briana, gloria a Dios, nos referimos a todo, su cabeza y su cuerpo. ¿Me sigue, hermano? Dicho esto, gloria a Dios, aleluya, nosotros somos la iglesia, es Cristo en la tierra. Cristo es la cabeza. Amén. Y la iglesia es el cuerpo. Si nuestra cabeza no tiene nombre y nuestro cuerpo tiene otro nombre. No. Tiene un solo nombre, se refiere a una, si me refiero a la hermana Mónica, me refiero a todo lo que ella es, no solamente a su cabeza. Y luego llamo su cuerpo por otro nombre. ¿Me sigue, hermano? Eso es importante que comprendamos. La iglesia es, gloria a Dios, aleluya, Cristo en la tierra. La iglesia es Cristo en la tierra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Praise God. Versículo, gloria a Dios, aleluya, ahí mismo en el versículo, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué leímos? Leímos el 17, ¿verdad, hermanos? Ahora leamos el versículo, gloria a Dios, aleluya, 19. Seguimos leyendo el 18, dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza o de Cristo. ¿Me sigue? En virtud de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si nosotros nunca recibiremos el crecimiento espiritual correcto si no estamos conectados apropiadamente al cuerpo de Cristo. Cuando todos estamos conectados apropiadamente como cuerpo de Cristo, entonces somos nutridos, gloria a Dios, aleluya, por los otros miembros del cuerpo,
y otros miembros del cuerpo son nutridos por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y juntos, unidos, vamos creciendo con el crecimiento que da Dios. Amén. So, por la palabra de Dios hemos visto que la iglesia es, hermano, el cuerpo de Cristo. Sí, gloria al apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Gloria a Dios, aleluya, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So, gloria a Dios, aleluya. Vamos a Efesios capítulo 1 de nuevo. Praise God, aleluya. So, nosotros la iglesia somos el cuerpo de quién, hermano? ¿De quién, hermano? De Cristo. Usted tiene que discernir eso. La Biblia dice que algunos, aleluya, están débiles, otros están enfermos y otros mueren antes de tiempo por no discernir, gloria a Dios, aleluya, el cuerpo de Cristo. No disciernen que son el cuerpo de Cristo. Praise God. Efesios capítulo 2, versículo 1. Ahora vamos a ver a la iglesia, el cuerpo de Cristo, resucitada juntamente, gloria a Dios, aleluya, con Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no, gloria a Dios, aleluya, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Me sigue? Porque Jesús fue nuestro sustituto. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba tomando nuestro lugar, gloria a Dios, aleluya. Legalmente era como si nosotros estábamos allí. El precio estaba siendo pagado. So, gloria a Dios, aleluya. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y eso se nos atribuyó a nosotros. Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, fue, gloria a Dios, aleluya, sepultado después de eso. ¿Me sigue? Y nosotros dice que somos sepultados juntamente con Cristo, gloria a Dios, aleluya, en el bautismo. Pero también Jesucristo fue resucitado y nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. No podíamos haber sido resucitados juntamente con Él si antes no hubiéramos muerto juntamente con Él y sido sepultados juntamente con Él. Y fuimos resucitados juntamente con Él. So, este es el orden que tenemos, gloria a Dios, aleluya, que reconocer nosotros en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, gloria a Dios, aleluya, que ya no vivía Él, mas Cristo, gloria a Dios, aleluya. So, gloria a Dios, aleluya, fuimos resucitados juntamente con Cristo también. Pero eso no es todo. También fuimos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. So, nosotros estamos a los ojos de Dios y bíblicamente, hablando espiritualmente, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos más cielos hay después de allí? No hay nada más alto después de allí. Entonces, ¿para qué oramos por cielos abiertos? El cristiano de hoy ora por cielos abiertos porque él no se ve sentado juntamente con Cristo. Él se ve aquí abajo esperando que el cielo se abra para él. Cuando bíblicamente él está, gloria a Dios, aleluya, sentado por encima. No está aquí abajo, esperando que el cielo se abra. Él está sentado arriba, en los lugares celestiales. Sí, pero si me entiende, cuando usar estos términos como pastor, no quiero que nosotros, yo no quiero hacerlo con un espíritu de poner a alguien abajo o burlarnos de alguien. Como les dije, hermanos, yo viví allí, ¿sí me entiende? Pero si no entendamos nuestra posición, el cómo nos veamos nosotros a nosotros mismos determinará lo que podamos conquistar. Si usted no se ve sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, entonces ¿dónde se ve?
en el valle de los huesos secos. Hermano, ¿dónde se ve? Efesios capítulo 2 versículo. Si esto trae revelación, hermano, esto le enciende su espíritu y pone en usted un espíritu de fe feroz, más feroz que los demonios que tenían al endemoniado gadareno. Extremadamente feroz, usé un término feroz, era la condición que se encontraba el endemoniado gadareno. Estaba endemoniado y quebraba las cadenas con que lo amarraban, no podían tener control de él, hermano. Perdió su control mental. Esa es la diferencia entre la influencia del Espíritu de Dios y la influencia la influencia espiritual satánica diabólica. No actúas congruentemente, no actúas apropiadamente mentalmente cuando estás bajo una influencia satánica diabólica. No tienes una claridad mental. Pero cuando estás bajo la unción del Espíritu Santo, hermano, si cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, no sufrió ni un trastorno mental. Pero cuando el Espíritu venía sobre Saúl, estaba en depresión. Aunque no quiere decir amén, pero sí, ya sabemos que son espíritus derrotados, destronados. El diablo sabe si usted le tiene miedo. Estaba hoy pensando, Gloria Rubén Kenegén dice que en su juventud él había algo en él dice que no tenía miedo a ningún animal. Dice que había unas personas, vecinos, que tenían esos perros que son muy feroces, hermano, ¿cómo se llaman? Bull terriers, esos que los usan para pelear. Bulldogs, hermano. Y dice que ese animal había mandado a algunas personas ya al hospital, y en ese tiempo no había las regulaciones que hay hoy. Y dice que él se podía acercar a ese animal, hermano, se acercaba a ese animal y lo tocaba, pero dice que él nunca tuvo miedo a ninguna bestia o a ningún animal. Dice que los animales pueden percibir tu temor. Y yo estaba oyendo eso y dije, ¿con qué razón este caballo se me volvió loco cuando me le subí arriba? La primera vez que yo me subí un caballo, hermano, y la última vez que me subí un caballo, hermano. Pero es verdad, yo tenía miedo. Tenía miedo, hermano. Y cuando me subí arriba de ese caballo salió disparado como loco, hermano. No lo pude parar. Lo último que hice fue agarrarme del pescuezo, hermano, y hasta que se cansó. Y ya me bajé y me vine caminando con él, hermano. Pero el diablo puede oler tu temor. Por eso tenemos que dejar que esta palabra viva en nuestro espíritu. Y perdamos todo temor o miedo al diablo o a las fuerzas del mal, aún a la muerte, hermano. Tenemos que temer a la muerte. Amén. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Praise God. Versículo 1, capítulo 2. ¿Me sigue? Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos. ¿Y qué, hermano? Y pecados. Note que ahí está hablando de una muerte espiritual. La condición en la que nos encontrábamos antes, gloria a Dios, era una muerte espiritual, pero Él nos dio vida. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta, hermano? El viernes aprendimos que el mundo entero está bajo el poder ¿de qué? Del maligno. Hay una influencia satánica, diabólica en la atmósfera.
Y solamente podrá, gloria a Dios, aleluya, dominar, hablando como hijos de Dios, sobre nosotros en el orden que nosotros respondamos. No en la capacidad que tenga sobre nosotros, porque no la tiene. Yasmin, hija, ¿puedes ir a esa puerta que está allí? Esa blanca que está allí. Sí, gracias, hija. Venga, ya puede sentarse. Sí, ella respondió. Ella tiene la capacidad de no hacerlo también. Sí, ese espíritu, la influencia espiritual que hay en la atmósfera, solamente tiene la capacidad sobre nosotros en el orden que nosotros respondamos. No más. No más. Es una decisión, decir no, una determinación, y es todo, hermano. Pero si nosotros respondamos, hermano, lo puede, hermano, influenciar en diferentes medidas. Eso es extra también, hermano. Cuando digo es extra, quiero decir que no me tome el tiempo de eso. Versículo 3. Sí, porque estoy viendo mi tiempo, hermano. Gloria a Dios. Praise God. Versículo 3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Sí, el apóstol Pablo se incluye aquí. Todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note cuál es la condición de aquellos que no están en Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estábamos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Note, nos dio vida. Ahora quiero que pongamos mucha atención en esto. Note, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Me sigue? Versículo 6 dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo, juntamente con Cristo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar juntamente con Cristo Jesús. ¿Dónde nos hizo sentar? En los lugares celestiales. ¿Cuáles son esos lugares celestiales, hermano? Versículo 1. Gloria a Dios, aleluya. Del capítulo 1 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas cosas a la iglesia. Nosotros como iglesia hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en la mente de Dios. Nosotros hemos sido, gloria a Dios, aleluya, sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Este lugar donde Dios nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo, número 1, es un lugar de autoridad. ¿Me sigue? Número 2, es un lugar de honor. Dios nos dio, gloria a Dios, aleluya, ese lugar, hermano. Número 3, es un lugar de triunfo. Mientras la iglesia no se vea a sí misma sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales, esa es la perspectiva bíblica de la iglesia triunfante. Y mientras usted no se vea a sí mismo sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, no podrá vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. No podrá hacerlo. No podrá hacerlo. Porque usted se mirará a sí mismo fuera de ese lugar, en algún otro lugar.
Por ejemplo, vimos el viernes la iglesia derrotada. ¿Cuál es la iglesia derrotada? Es la iglesia que ignora o vive en ignorancia de que ha sido resucitada juntamente con Cristo y ha sido sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en un lugar de honor, de poder y de triunfo, de victoria. Y por eso esta iglesia, la iglesia derrotada, vive constantemente opresionada y en derrota por el diablo y las circunstancias. Conocemos la iglesia militante, es la que está tratando de llegar a ese lugar. Por eso cuando dicen, a veces usan escrituras del Antiguo Testamento, pero nosotros no estamos recuerde que los santos del Antiguo Testamento no habían nacido de nuevo. Cristo todavía no venía. Y ellos vivían bajo un testamento limitado, bajo un pacto limitado. Amén. Pero a veces tratamos de utilizar esas escrituras a nosotros que vivimos dentro de algunas de esas escrituras, para nosotros que vivimos dentro de un nuevo pacto. Bajo un pacto ilimitado, hermano. Amén. Si nosotros no estamos esperando que los cielos se abran a nuestro favor, nosotros estamos, gloria a Dios, aleluya, en los lugares celestiales. Después de esa posición de honor, de triunfo y de poder, después de ese lugar, allí arriba no hay nada más alto, no hay nada más grande. Porque no hay nada más alto ni más grande que Dios. Pero en nuestra, si me entiende, actuando con cosas que hemos adaptado religiosamente, solamente estamos demostrando nuestra ignorancia respecto a quiénes somos en Cristo y qué tenemos en Cristo y qué podemos en Cristo. La iglesia militante está tratando de derrotar a un enemigo, aleluya, que ya ha sido derrotado. La iglesia militante está tratando de obtener un triunfo que Jesucristo ya lo obtuvo. Sí, esa es la iglesia militante, pero la iglesia triunfante es esta. La iglesia, aleluya, triunfante es la iglesia desde la perspectiva bíblica. ¿Cuál es? Es la iglesia que fue, gloria a Dios, aleluya, resucitada juntamente con Cristo y que está ahora sentada juntamente con Cristo, y desde esa posición, gloria a Dios, aleluya, ejercita ese dominio, esa autoridad delegada y vive una vida triunfante sobre las obras del diablo y de las tinieblas, hermano, y del pecado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Praise God, aleluya. Gracias, Señor. La Biblia habla más de la libertad del creyente que de una cautividad. Pero la iglesia de hoy está hablando más o exaltando, aleluya, muchas veces la cautividad, el pecado y las fuerzas del mal por encima de ella misma. Despiértese, hermano. Despierte y reconozca cuál es su... Sí, cuando nosotros nos vemos a sí mismos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en una posición de honor, de autoridad y de triunfo, gloria a Dios, aleluya, esa es la perspectiva bíblica. ¿Me sigue, hermano? Cuando nosotros nos vemos a sí mismos, gloria a Dios, aleluya, de esa manera y comenzamos a vivir desde esa posición, entonces estamos viviendo el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Gloria a Dios, aleluya. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Gloria a Dios, aleluya. Sí, cuando nosotros tomamos esa posición, estamos viviendo bajo la sombra del Altísimo. Fuera de allí, hermano, corremos peligro. No podemos ejercitar nuestra posición muy claramente si no sabemos quiénes somos en Cristo. Por eso Efesios 1:17 dice, para que sepamos cuál es la esperanza. Si Dios quiere iluminar nuestro entendimiento espiritual para que sepamos cuál es la esperanza
a la que Él nos ha llamado, a esa posición de honor, a esa posición de, gloria a Dios, aleluya, de triunfo, de autoridad. Ahí es donde Dios nos ha llamado. Dios no ha dejado aquí en la tierra una iglesia derrotada, una iglesia subyugada por el diablo. No vemos una iglesia derrotada ni una iglesia subyugada en el libro de los Hechos. No la vemos. No vemos una iglesia bajo la prisión del diablo. No la vemos en el libro de los Hechos. Usted no la encuentra. No vemos una iglesia que está tratando de ser liberada, hermano. No la vemos en el libro de los Hechos. No la encuentra. En el libro de los Hechos vemos una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia manifestando las obras de Dios, libertando a los cautivos, sanando a los enfermos, proveyendo para los pobres, gloria, y avanzando, gloria, conquistando al mundo, hermano. Esa es la perspectiva, esa es la iglesia de Dios, hermano. No una iglesia donde apenas ahí vamos, hermano. Ore mucho por mí, hermano, porque no sé si lo voy a hacer. Por favor, téngame en oración, hermano. Si puede ayunar, me ayudará mejor, hermano. ¿Qué tanto más quiere que oremos por usted? La Biblia dice: todo lo que creyeres, todo lo que pidieres creyendo. No dice todo lo que estés pide y pide y pide y pide y pide una y otra vez, y entre más veces lo pidas, tal vez lo recibirás. No, dice todo lo que pidieres creyendo. ¿Qué es lo siguiente? Lo recibirá. ¿Y qué nosotros hemos quitado eso? Cuando dice lo recibirá, hemos quitado eso. Luego hemos puesto en el tiempo de Dios. Si Dios quiere, Dios nunca llega tarde. Dios tiene sus planes. Hemos puesto todo eso allí. ¿Por qué no nos quedamos exactamente con lo que dice? ¿Y por qué no es todo lo que pidiere en oración creyendo, lo recibiré? Punto, se acabó. Pero hemos puesto todo lo demás, hermano, porque como oramos ahorita y nos levantamos y volteamos y vemos todo igual, no hubo ningún cambio, entonces creemos que no lo recibimos. O que tal vez después vendrá, a lo mejor en el verano, cuando salgan las flores. Vamos a ver, gloria a Dios, aleluya, por lo menos vamos a introducirnos, hermano. Vamos a Romanos capítulo 6, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Y vamos a ver en estas siguientes escrituras que vamos a ver, quiero leerlas con ustedes, hermano, para que veamos que la Biblia habla más de nuestra libertad que de nuestra cautividad. Y para que veamos el lugar que la Biblia le ha dado al pecado. No el lugar que nosotros le hemos dado, sino el lugar que verdaderamente la palabra de Dios le ha dado aún al pecado, hermano. Sí, diablo, tinieblas y pecado son sinónimos, hermano. So, cuando nosotros, gloria a Dios, aleluya, decimos somos, esa es otra vaca sagrada, hermano. Cuando nosotros decimos somos pecadores convertidos, usted no puede ser, o es pecador o es convertido. So, decida qué es lo que es. O es pecador o es convertido. Porque no puede ser los dos. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que todas las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho, ¿qué, hermano? Nuevo, hermano. Y que Él de su voluntad nos hizo renacer. Brand new, nuevecitos. ¿Sí? Usted puede decir, yo era un pecador. Era. Pero cuando usted si pecado, diablo, tinieblas, pecado son sinónimos. Y si nosotros continuamos con una conciencia de naturaleza de pecado en nosotros, usted no la va a hacer. Usted va a continuar siendo dominado por eso en su vida. Porque usted, gloria a Dios, aleluya,
está más consciente del pecado que de aquel que lo libró del pecado. Amén. Amén. Algunos dicen, pastor, porque usted no predica del pecado. Yo predico del pecado. La única diferencia es que no lo predico desde tu perspectiva. Tú predicas arrepiéntate, hermano, es un pecador. Yo no le puedo hablar así a la iglesia. Pero ¿qué no? ¿Cómo está viviendo así, hermano? A veces la gente no ve ahí, hay gente que se cree reptil. Hay gente que se cree en perro, pero no son perros, ni son reptiles. Se pintan, se tatúan, se hacen para tratar de, pero no lo son. Hay hijos de Dios, hermano, que están actuando, ¿sí me entiende? Como pecadores, pero son hijos de Dios. Para gracias a Dios por la misericordia y gloria a Dios por eso, hermano. Y la paciencia de Dios. Solamente Dios está en la posición de decir hasta aquí y se acabó y descalificarnos. Porque Él conoce las diferentes condiciones e intenciones del corazón de todos. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, Él dice, porque yo no cambio, por eso no han sido consumidos. Por eso, porque yo no he cambiado, no han sido consumidos. Y por eso les dejé de descendencia, si no hubieran sido como Sodoma y como Gomorra. Gracias a Dios por su misericordia. Si muchas veces actuamos, aleluya, como algo que no somos, es verdad. Pero nuestra naturaleza de Dios está aquí. Y por eso, aunque actuemos así, hermano, aleluya, traemos esa convicción aquí adentro. Y gloria a Dios cuando respondemos a ella y nos alejamos de esas cosas y volvemos a casa como el hijo pródigo. Si el hijo pródigo, gloria a Dios, aleluya, estaba actuando como alguien que no era. Tenía a su padre, tenía su casa, tenía su herencia, tenía su familia y estaba actuando como si no tenía padre, como si no tenía familia, como si no tenía casa. Y terminó comiendo juntamente con los cerdos, hermano. Sí, pero él tenía aquí una raíz. Todo lo que hizo fue todo lo que tuvo que hacer es volver aquí. Y fue restaurado. Amén. Jesucristo utilizó esa parábola. A Romanos capítulo 6. Las siguientes escrituras que vamos a leer. ¿Cuál es el objetivo en nuestro espíritu? Darnos cuenta, gloria a Dios, aleluya, que gloria a Dios, aleluya, la Biblia habla más de nuestra libertad o la libertad del creyente de una cautividad de pecado. ¿Me sigue? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque estamos bajo la gracia? Dice, para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ha ido usted algún sepelio que le llamamos en el rancho, ¿verdad? ¿Ha ido usted alguno? Cuando alguien ha muerto que usted conoce y va usted a estar un rato, honrar a la persona. ¿Ha ido usted? Y lo ha conocido que tal vez tenía un mal hábito, alcohol, drogas o cualquier otro mal hábito, y usted lo ve ahí en el cajón y usted llega, compadrito, échate una. No le va a responder, ¿verdad? ¿Por qué no le va a responder? Está muerto. Está muerto. Está muerto, hermano. No puede responder más. Está muerto. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿a qué hemos muerto? Al pecado. Cuando nos consideremos muertos al pecado, ya no responderemos más a él. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. New life. Diga conmigo, new life. Nueva vida, diga conmigo. Nueva vida.
Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así los seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cuántos han nacido aquí de nuevo? Verdaderamente. Mire, que si usted ha nacido de nuevo, esa vieja criatura de antes fue crucificada juntamente con Cristo. La persona que está ahora aquí es una nueva persona. Nueva persona. Si usted nació de nuevo ayer y el día de hoy se levanta y se acuerda, viene a su mente recuerdos o pensamientos de esa antigua persona, usted los tiene que resistir. Esa es la siguiente etapa que vamos con estos estudios, hermano. Gloria a Dios, aleluya, a renovar nuestra mente y pensarlo. Sí, cuando pensamientos vienen de mí de años atrás, de mi persona de años atrás, yo le contesto, le digo, esa era la vieja criatura. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy una nueva creación. Esa persona no existe más. Es la realidad en todos ustedes que han nacido de nuevo, hermano. Pero como no hemos aprendido a pensar según la nueva naturaleza, todavía nos seguimos identificando con la antigua naturaleza. Y por ignorar esta verdad venimos y le decimos a Dios que nos quite algo que ya ha sido arrancado de raíz. Si Dios trató con la raíz, Dios no fue y nos cortó las ramas podridas, hermano. Dios no vino y nos podó y dejó el mismo árbol, hermano. No, hermano. Es lo que la religión hace. La religión quiere podar a la gente. Deja esto, deja al otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Sí, eso es solamente podar, pero la raíz queda la misma. Pero cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, la raíz es arrancada, hermano. Y por eso podemos producir frutos diferentes. Porque si fuimos plantados juntamente con la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, diga conmigo, sabiendo esto. Diga, oh, gloria a Dios. Gracias, Padre. Ahora ya lo sé. Si el diablo trata de influenciarnos en el orden de la vieja criatura. Déjeme se lo repito una vez más. El diablo trata de influenciarnos en el orden de la vieja criatura. Por eso cuando respondemos en ese orden, la nueva criatura no puede estar de acuerdo con nosotros. Y dentro de nosotros percibimos se levanta la voz de nuestro espíritu, que es nuestra conciencia, y nos reprueba. Porque ya nuestra naturaleza no puede estar de acuerdo con nuestras acciones. Nuestra nueva naturaleza ya no está de acuerdo con las acciones, aleluya, de la antigua naturaleza. Ya no está. Y por eso dentro de nosotros se levanta la voz de nuestra conciencia, reprobándonos. O también aprobándonos. Y cuando hacemos lo correcto, internamente nos sentimos bien. Percibimos un sentir de agrado dentro de nosotros, hermano. Amen. Praise God. This is so good, hermano. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo, ahora si hemos respondido, antes de avanzar más adelante, si hemos respondido en el orden de la vieja naturaleza, gracias a Dios por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y limpia nuestra alma de toda maldad, hermano. Socorra a la sangre de Jesús. Pídale perdón a Él y deja que esa sangre preciosa lo restaure en su vida espiritual. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, note. ¿Cuál cuerpo de pecado? No está hablando de un cuerpo físico.
Porque nuestro cuerpo físico no fue destruido. El cuerpo, si me entiende, de pecado que fue destruido fue la naturaleza de pecado que estaba en nosotros. Oh, gloria a Dios, hermano. Dios no nos hizo cristianos poniéndonos un saco, hermano. Dios no nos hizo como, no se vaya a ofender por el ejemplo, amén, hermano, solamente Dios no nos, éramos unos burritos, pero Dios nos pintó de cebras. Algunos así presentan la nueva, es que no es que, lo único que quiere decir, mira, es que ese mismo colchón, pero pero nomás lo volteas al revés, sigue siendo el mismo colchón, pero de aquí se ve mejor, ¿verdad? Es lo que quiere decir cuando dice que eres una nueva criatura. No. Dice que soy nueva. ¿Sabes lo que es? Si usted llega conmigo, gloria a Dios, aleluya, y me dice, ¿le gustan mis zapatos nuevos, pastor? Yo le digo, hermano, se ven como nuevos, pero solo están boleados, ¿no, hermano? Usted sabe la diferencia entre unos zapatos nuevos y unos zapatos que a lo mejor fueron pintados o arreglados, hermano. Sí, cuando dice nueva criatura, es nueva. Es algo que no había existido antes, es nueva. Ese es nuestro problema, que vemos lo que dice la Biblia y nosotros le ponemos nuestro propio título, hermano. ¿Por qué no nos quedamos con lo que dice la Biblia? Amén. Praise God, aleluya. Dice la palabra de Dios, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más. ¿Me sigue? A fin de que no sirvamos más. A fin de que no sirvamos más. Ay, pastor, es que todos somos pecadores. A fin de que no sirvamos más. No más siervo del pecado. Si le obedezco, me tomo una posición de siervo para él. Si me someto a la justicia, soy siervo de la justicia. Si me someto al pecado, soy siervo del pecado. Pero no necesito que hacerlo. A fin de que no olvídese, no sirvamos más, no más. ¿Me sigue? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto a vive, para Dios vive. Oh, pues sí, pero qué bonito Cristo, pastor. Sigamos leyendo, hermano. Así también vosotros consideraos que todos sois pecadores. Consideraos que todos pecáis. Consideraos. Nosotros hemos puesto lo que no. Consideraos, así también vosotros, usted y yo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No tiene por qué reinar, al menos que yo le obedezca. Pero nos expresamos del pecado como si no hay otra salida. Nos expresamos del pecado como si tenemos que vivir una vida conformada a la sujeción de éste. Nos conformamos al pecado como si no hay ninguna esperanza de que vivamos libres de su dominio. Amén. Ese es el pensamiento que el cristiano común tiene. El cristiano común va por la vida hablando del pecado como su Señor. ¿Cierto o no, hermano? Vamos hablando del pecado como nuestro Señor.
Y vamos diciendo, todos somos pecadores, todos pecamos. No, sí, vamos diciendo, el pecado es nuestro Señor. No es posible vivir libre de Él. Y mientras vivamos con una mentalidad y liberando la muerte, en vuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Cada vez que lo decimos y hablamos de esa forma, nos sujeta más a Él. Aunque no tiene por qué hacerlo. Praise God. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Si usted trajo su cuerpo hoy a la iglesia, usted le dijo a su carne, vámonos a la iglesia. Su carne le puede haber dicho, vámonos a ver el partido de béisbol. Vámonos a ver los Wizards o lo que son ahora los ¿qué? Sporting KC. O le hubiera dicho, su carne lo hubiera influenciado y le hubiera dicho, vamos a comprarnos una caguama, le dicen allá en el rancho, hermano. Su carne le está diciendo, ¿sí me entiende? Pero usted no debe sujetarse, usted debe presentar su cuerpo, usted. ¿Quién es usted? Su espíritu, el que nació de nuevo, el que está sentado juntamente con Cristo. Y le dice, no, carnita, no más caguamas. No más de esas fiestas en las que te alocas, te desenfrenas. Sí, mire lo que dice ahí, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de justicia. ¿Vas a ir a la fiesta? Qué bueno que te presentaste. En pocas palabras, qué bueno que trajiste tu cuerpo. Presentaste tu cuerpo para estas obras de iniquidad. Nosotros somos que vamos y lo presentamos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. En otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora nos presentamos como vivos de entre esos muertos. Cada vez el domingo, I'm going to church, and I'm going to praise God. I'm going to church to glorify my God. Are you a church girl? Yeah, I'm a church girl. I'm a church boy. Churchy boy. Really? ¿A poco sí? ¿Tú eres de los que corren y se dan vueltas? Yeah. Glory. Aleluya. Presento mi cuerpo, remashaka la masaya. En lugar de tirar el dedo, ahora levanto las manos. Glory be to God. Presento mi cuerpo, mis miembros, como instrumentos de justicia. Ahora no estoy deteniendo la caguama ni el vaso de alcohol. Ahora le ayudo, ahora presento mis manos. ¿Y qué haces ahí? Soy ujier. Presento mis manos, gloria a Dios, aleluya, para hacer cosas justas, para hacer cosas santas. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Nos han presentado el pecado como el Señor de la iglesia. Somos unos pecadores justificados. Somos unos pecadores. Sí, soy nacido de nuevo, pero soy un pecador nacido de nuevo. Soy uno que ha nacido de nuevo, pero el pecado todavía es mi Señor.
¿Cómo vamos diciendo eso por el mundo, hermano? Pero yo entiendo, la mayoría de las personas no saben. Solamente como cristianos, como niños cristianos, lo que hemos hecho es que venimos, recibimos en la iglesia el nuevo nacimiento, la vida de Dios, y luego comenzamos a escuchar aquí a otros hermanitos cómo hablan y a otras hermanitas cómo hablan, y solamente, ¿verdad? Como el loro, comenzamos a repetir lo que sin escudriñar las escrituras. Y como escuchábamos a la hermanita decir todos somos pecadores, ya nosotros comenzamos a decir todos pecadores, todos pecadores. Todos pecadores, todos pecadores, todos pecadores. No, dígale que está a su lado, no, he sido libertado del pecado y el cuerpo de pecado fue destruido. Aleluya. Glory. Praise God. Aleluya. Aleluya. Si hay algo, alguna forma que el pecado esté dominando sobre su vida, no se descalifique. Abra su corazón a esta palabra. Deje que esa luz lo alumbre. Y confíe en la ayuda de Dios. Y no salga aquí diciendo, bueno, ¿cómo estuvo el mensaje, hermano? No, hermano, todo bueno el mensaje del pastor, hermano, sí. Sí, pero no, pues es que la verdad que esta es mi condición, ¿se da cuenta? No, salga de aquí, gloria a Dios, aleluya, y solamente diga, todo lo puedo en Cristo. In Jesus' name. Todo lo puedo en Cristo. Everything. Padre, gracias. Gracias por tu gracia. Sí, la gracia no se nos ha sido dada para que hagamos lo que queramos hacer. La gracia se nos fue dada para que hagamos lo que no podíamos hacer. Bástate mi gracia, Paulo. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Diga conmigo, Padre, gracias por tu verdad, por tu luz que ha venido a mi vida. En el nombre de Jesús, la recibo sin Padre, obstáculos, sin cuestionamientos. En el nombre de Jesús, Padre, declaro que todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el pecado no se enseñoreará más de mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esa es la verdad. Y la declaro en esta tarde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Praise God. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, thank you, Lord. Piense más lo maravilloso. Cualquiera de nosotros que haya pecado, viene la sangre de Jesús. Y esa influencia o el terreno que le hayamos dado al pecado sobre nuestra vida, tiene que liberarnos. Una vez que la sangre del Cordero, le pedimos a Dios perdón y confesamos nuestra falta, le decimos, Señor, eso es pecado. En el nombre de Jesús. Señor, te pido me perdones. Padre, y te doy gracias por la sangre de tu Hijo Jesús que me limpia. Así, en ese instante la sangre de Jesús nos limpia. Y ese pecado no tiene más dominio sobre su vida. Amén. Oh, aleluya. Gracias, Padre.